Buenas, bienvenidos a todos. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de lo que va a ser la previa contra Gimnasia de Tiro de Salta. Bueno, va a tener lugar el próximo domingo 29 de junio a las 16 horas. Bueno, va a ser en condición de visitante. Un rival bastante difícil, que generalmente está bien cerrado atrás. De visitante capaz es un poco más precavido, espera bastante el rival, pero bueno, de local seguramente arriesga un poco más. El técnico, bueno, es Tete Quirós, un técnico de mucha trayectoria y jerarquía en la categoría, y también en primera división. Generalmente busca que sus equipos estén ordenados, es bastante tacticista, le da bastante importancia a eso. Un equipo cerrado, bien metido atrás, cuidando de no dejar muchos espacios. Pero bueno, yo creo que de local puede ser que arriesgue un poco más y ahí dejarnos un poco de espacio y habrá que aprovecharlos. En cuanto a figuras, jugadores destacados, creo que tiene un plantel bastante amplio y de bastante calidad. Yo creo, como dije en el primer video, que va a estar en los primeros puestos de reducido seguramente, entre los, por lo menos de quinto para arriba creo que puede estar. Es un equipo bien armado, un plantel largo, que tiene muchos nombres de experiencia, y creo que también se movió bastante bien en el mercado de pases este intermedio. Bueno, el arco tiene a Federico Badía, un arquero referente ya del equipo. El año pasado tuvo un rendimiento muy bueno. Este año también tiene rendimientos bastante buenos. Es un arquero muy bueno bajo los tres palos, muy seguro. También lo tiene a Gabriel Díaz, bueno, un defensor de muchísima experiencia, un central de mucha jerarquía. Otro defensor importante, bueno, es Ivo Chávez, un jugador también de mucha jerarquía, de experiencia en el club, el capitán del equipo. Puede jugar de lateral derecho, también de volante. Tiene gol, es un jugador importante. Después lo tiene también a Matías Virge, un volante metedor, luchador de la escuela, bueno, de estudiantes, también de mucha jerarquía, recorrido en la categoría. También lo tiene a Walter Buse, también otro jugador de extensa trayectoria, de jerarquía, también jugó en primera, en el exterior, así que tiene un plantel creo muy interesante. Bueno, también lo tiene a Daniel Queco Villalba, también jugador de mucho recorrido, ya estando casi en el final de su carrera, aunque no es titular, pero bueno, entra desde el banco. Después tiene un jugador también muy interesante como Nicolás Contín, un buen número 9, ese goleador del equipo con 4 goles, grandote, difícil de marcar. Pero creo que, bueno, estos 7 nombres destaqué yo, pero me gusta bastante en general todo su plantel. También tiene al defensor central Guagnini, que es un defensor también de jerarquía, se complementa bien con Gabriel Díaz, tiene un muy buen plantel y creo que como dije acertó bastante en el mercado de pases. Bueno, trajo a un lateral izquierdo de trayectoria, también experiencia como Lautaro Montoya, también volvió Lautaro Gordillo, un jugador que anduvo muy bien en gimnasia de tiro, también es picante arriba, complicado de marcar, muy movedizo. Y bueno, después completó el plantel con Gonzalo Bravo, que viene de Riestra. Capaz no tuvo mucho rodaje, pero bueno, también es un jugador que tiene buena técnica. Y bueno, el último jugador fue llegar Renzo Reinaga, también delantero que anduvo muy bien en Estudiantes de Río Cuarto. Capaz no venía teniendo mucho lugar en Morón, pero creo que tiene un plantel bastante armado, un buen banco de suplentes también, así que va a ser un equipo a tener en consideración. Habrá que cuidarse, habrá que estar atentos, tratar de cambiar la imagen del partido pasado, pero bueno, estos son los jugadores que creo que más se destacan del plantel. Como particularidad tiene bueno, dos ex jugadores de Almagro. Bueno, el primero de ellos es Franco Civetti, que jugó en la temporada 2022 y también en la 2023. Arrancó con mucho rodaje en esa temporada 2022, un 5 más de posicional, más defensivo, pero bueno, después fue perdiendo el lugar. Bueno, jugó en total 40 partidos entre las dos temporadas. Uno de ellos fue por Copa Argentina y de estos 40, 26 fue entrando desde el banco de suplentes. Así que bueno, arrancó de titular y después bueno, fue perdiendo el lugar. En sus 40 partidos obtuvo dos tarjetas amarillas. También lo tiene a José Méndez, que bueno, jugó en la temporada 2019-2020, que se suspendió después por el COVID. Era un jugador que prometía mucho, parecía un delantero picante, muy rápido por la banda derecha, también podía jugar por la banda izquierda. Un extremo parecía importante, pero bueno, no terminaba del todo bien las jugadas. Y bueno, jugó en total 19 partidos, dos de ellos fueron por Copa Argentina, y de estos 19 fueron 10 que entró desde el banco, así que no tuvo mucha titularidad. Bueno, hizo un gol contra San Martín de Tucumán, un partido visitante que empatamos, y acumuló dos amarillas en sus 19 partidos y una tarjeta roja. Bueno, yendo a cómo llega cada equipo, bueno, Gimnasia y Tiro de Salta los últimos 5 partidos, le ganó 4-0 a Colegiales en condición de local, perdió 1-0 con Atlanta en condición de visitante,
le ganó 2-0 a Racing de Córdoba en condición de local, y le ganó también a Quilmes 2-1 en condición de local, y viene de perder 1-0 contra San Miguel en condición de visitante. Así que sus últimos 3 partidos de local los ganó, y bueno, de visitante perdió los 2 partidos. Así que bueno, es un rival que, como se ve acá en estos últimos partidos, hizo más de 2 goles en todos los partidos que jugó de local. Creo que de local, como dije, arriesga un poco más. De visitante creo que es una de las grandes deudas del equipo, le cuesta bastante cuando sale de Salta, así que bueno, va a ser un partido, creo, como dije, muy complicado, más que nada por la localidad fuerte que tienen ellos. Bueno, de los 19 partidos que jugó hasta el momento, ganó 6, empató 7 y perdió 6, así que es una campaña bastante regular. Tiene 16 goles a favor, 12 goles en contra, y bueno, y actualmente está en la posición 9 de 18, así que está debajo nuestro, así que estaría por ahora quedando fuera del reducido, así que va a ser un partido que van a jugarlo con mucha entrega, meter mucho. Va a ser un partido, como dije, muy difícil, y va a intentar ganarnos para superarnos y meterse en la lucha de lleno por el reducido. En cuanto a lo que es en condición de local, bueno, jugó 9 partidos, de los cuales ganó 5, empató 3 y perdió solamente 1, que fue con Ferro 2-1. Hizo 13 goles, bastante, y le hicieron 4 goles. Como ven, la mayoría de los goles que hizo, de los 16, 13 fueron de local, así que ahí se explica un poco la campaña, que es bastante fuerte de local y que le cuesta bastante de visitante. En cuanto a los últimos 5 partidos nuestros, bueno, venimos del empate 1-1 con Ferro en condición de visitante, le ganamos 2-1 a Patronato en condición de local, empatamos con Güemes 1-1 en condición de visitante, empatamos también 1-1 con San Martín de Tucumán en condición de visitante. Bueno, venimos de perder contra Tristán Suárez 1-0 en condición de local. Como se ven, bueno, veníamos de una buena racha de 8 partidos sin perder con Cordon, pero bueno, si nos quedamos con los últimos 5 partidos, solamente ganamos 1, y los 3 de estos partidos de visitante los empatamos los 3 por 1-1. Bueno, y veremos de perder este último contra Tristán Suárez, que bueno, fue un partido bastante flojo, como dije el video que analicé del partido. En cuanto a un resumen nuestro hasta el momento de los 19 partidos jugados, bueno, ganamos 6, empatamos 8 y perdimos 5. Tenemos 16 goles a favor, 16 goles en contra, y bueno, nos ubicamos en la posición octava de 18. Bueno, en cuanto a lo que es en condición de visitante, jugamos 9 partidos, de los cuales solamente ganamos 1 ayer, aquel partido con Quilmes, con ese golazo de Tiziano. Empatamos 5 y perdimos 3. Hicimos 9 goles en esos 9 partidos y nos hicieron 12 goles. Y ya quedándome con lo que fue el último partido, bueno, como dije, perdimos 1-0 contra Tristán Suárez. Bueno, me quedo con lo que fue flojísimo, creo, el segundo tiempo. No se nos cayó una idea, nos costó mucho crear jugadas de gol. Generalmente nos faltó juego en casi todo el partido, pero bueno, fue un partido que lo perdimos, creo, de una manera medio injusta. Aunque 11 contra 11 se nos había complicado, tuvieron 2 chances muy claras que atajó bien Emi. Pero bueno, creo que no fue nuestro partido, y bueno, habrá que haber un cambio bastante importante de cara y de rendimiento en algunos jugadores que estuvieron, la gran mayoría, por debajo, creo yo, de su nivel. En cuanto al historial jugado hasta el momento contra Gimnasia y Tiro, bueno, se jugaron 5 partidos, todos por la Primera Nacional o la vieja Nacional B. Solamente ganamos 1, que fue en el 97, empatamos 1 también y perdimos 3 partidos. El último, bueno, fue en condición de local, que perdimos 1-0 en el 2025, bueno, lo que fue la primera rueda. Un partido que nos costó mucho, más que nada por la expulsión de Emi, y ellos como que no tomaban el protagonismo y terminaron haciendo un gol de un tiro libre, que creo que tuvo cierta responsabilidad a Barrio Nuevo, que le tocó ingresar esta tarde. Así que bueno, fue un partido también duro, que nos costó bastante, creo yo, por la expulsión. No lo supimos jugar del todo bien. Bueno, en lo que es en condición de visitante, se jugaron solamente 2 partidos. Empatamos 1 y perdimos solo el otro. Bueno, el último que se jugó fue un 1-1 en el 2024. Creo que un partido que jugamos bastante bien. Y bueno, que tuvo la complicidad esa vez de Barraza, que no nos cobró un claro penal y nos cobró casi todas en contra. Bueno, y ya quedándome con el arbitraje, que bueno, es un tema que viene siendo medio discutido los últimos partidos. Que los últimos 4 o 5 partidos nos perjudicaron bastante. El último, Ceballos, es verdad que creo que expulsó bien al jugador de ellos, pero bueno, después casi todas las chiquitas las cobraban contra. Muchas faltas las dejó pasar y no las cobraba. Dejó para mí hacer en exceso tiempo el arquero de ellos, casi nunca lo advirtió, no la amonestó. También se quedó corto con la edición, pero bueno, era cosa que podían pasar con Ceballos. Esta vez el arbitraje va a estar a cargo de Pablo Jiménez, que nos dirigió 22 partidos entre el 2001 y 2024. Bueno, hubo algunos años que no nos dirigió porque, bueno, generalmente dirigía el Nacional B. Pero bueno, de esos 22 partidos ganamos 8,
empatamos 11 y perdimos 3. Creo que es un buen número de los árbitros que creo yo debemos tener mejores números. De visitante, bueno, nos dirigió 9 partidos y bueno, por ahora estamos invicto, ganando 4 partidos y empatando 5. De esos partidos que nos dirigió de visitante, bueno, hubo algunas victorias que tuvimos resonantes, como un 3-0 con Atlético Tucumán en condición de visitante, como dije. Un rival que siempre también nos cuesta en Tucumán. Bueno, fue una victoria bastante contundente por 3-0. Y también, bueno, fue el árbitro en un partido que ganamos por 2-1 en cancha de Ferro en el 2021, también otra cancha bastante esquiva. Así que bueno, tenemos este buena historial con él como árbitro, así que esperemos que siga de esta manera, más que nada en lo que es en condición de visitante, que hasta el momento no perdimos. Y además me voy a quedar también que, bueno, nos cobró 2 penales a favor y uno en contra en estos 22 partidos. Nos expulsó 2 jugadores y expulsó uno al rival. Y yo creo que es uno de los mejores árbitros para mí de la categoría. Bueno, esperemos que no defraude esta fecha. Pero creo que es, como dije, uno de los mejores. Tuvo algún que otro partido también en primera, pero bueno, finalmente está más abocado a dirigir el Nacional B. En cuanto a la formación, bueno, yo creo que puede haber algún que otro cambio, más que nada el regreso de Tiziano, seguramente. Y hay que ver por el lado izquierdo si va a seguir Latancio o Loaiza. Creo que van a ser pueden ser los dos posibles cambios. El arco va a seguir Emiliano González, que bueno, creo que tuvo un muy buen partido el pasado, atajó 2 pelotas muy importantes. En el gol creo que achica bien, pero bueno, definió muy bien el delantero de ellos, los que llevó bien. Después por la derecha, el lateral por la derecha, va a seguir Martín García. Y capaz el pasado no tuvo el mejor de sus partidos, pero bueno, siempre la entrega y la actitud nunca la va a negociar. Es un jugador importante, bueno. Capaz tiene que estar un poco más tranquilo, creo yo, en los metros finales, tirando mejores centros o tomando un poco mejor decisiones, pero bueno, es un jugador de los importantes de esta temporada. De central va a seguir seguramente Julián Vitale y Ulises Yegros, que es una dupla bastante consolidada, pero bueno, habrá que cerrar de nuevo el arco, porque hace ya varios partidos que nos vienen convirtiendo. De lateral por izquierda va a seguir Marcos Pinto, que bueno, el partido anterior a mí no me convenció del todo, le faltó un poco más de justeza en los metros finales, mejores centros, mejores decisiones también. Así que bueno, va a tener que adelantar, creo yo, un poco su nivel. De medio campo va a estar Jerez Silva, siendo como siempre el patrón ahí del medio. Jugador, como siempre dije, de los más importantes del plantel y el mejor hasta el momento de la temporada. Más adelante seguramente juegue de vuelta a Castro Ponce, que viene de tener un flojo partido, pero bueno, tiene que levantar y darle ahí una mano más a Jerez Silva, estar más atento a los rebotes y también generar un poco más de juego. Por la derecha va a estar Ángel González, bueno, que es de los jugadores más importantes del plantel. Capaz le está faltando un poquito más de resolución en los metros finales, pero bueno, es un jugador de los que más esperamos todos. Se nota ese cambio de ritmo que tiene esa categoría distinto a los demás. Por la izquierda creo que va a estar una de las grandes dudas. Si sigue Carlos Latancio, bueno, o ingresa Maxi Loaiza. Es uno de los puestos que está más en duda, creo yo. Nadie se lo ganó todavía. Creo que Latancio, el partido anterior, se hizo bastante cargo de la pelota, pero bueno, tomó generalmente malas decisiones, pero bueno, fue uno de los jugadores que más intentó por abajo, pero no tuvo la mejor de sus tardes. Bueno, Loaiza generalmente manejaba bastante con criterio la pelota parada, pero bueno, algún que otro partido también la manejó mal. No ingresó el último partido, pero también creo que es un jugador importante, puede tener remate de afuera, pero bueno, tampoco se adaptó del todo al equipo. Habrá que ver qué se decide por ese sector izquierdo, que creo que es una de las grandes dudas y una de las grandes fallas, creo yo, hasta el momento. Arriba seguramente vuelva Tiziano Dornel y seguramente esté acompañado por Axel Rodríguez nuevamente. Bueno, es una dupla que creo que venía mejorando en su rendimiento. Axel el partido anterior fue de los más flojos del equipo, pero bueno, Tiziano va a tener que levantar un poco más su nivel. Todos sabemos lo que puede dar, es un jugador importantísimo, más que nada de visitante. A los rivales siempre los complica. Bueno, creo que Tiziano puede ser un jugador importante para el domingo. No creo que juegue de entrada Cuchi, porque bueno, viene ya de casi un mes y pico de inactividad. Sería arriesgado, creo yo, tirarlo ya de titular, ya que va a tener muy poco ritmo de juego, así que yo creo que la dupla en la delantera va a estar integrada por Tiziano y por Axel. Bueno, creo que Cordon va a tener que encontrar de vuelta el 11, darle confianza capaz a algunos jugadores que bajaron su rendimiento. Y más que nada creo que nos está costando generar juego en el medio. Habrá que encontrar mejor capaz las piezas, a ver que ver si lo vuelve como dije, a darle la titularidad a Latancio, darle continuidad, o apuesta de vuelta por el ingreso del Loaiza. Creo que va a estar ahí la principal duda del equipo. Bueno, ya para ir cerrando el video, bueno, voy a quedarme con lo que fue
un resumen de la fecha 19. Bueno, en la zona A se jugaron de vuelta los 9 partidos. Hubo 5 victorias visitantes. Fue la fecha que más victorias visitantes hubo. Así que bueno, creo que hubo bastantes batacazos, como el de Alvarado ganándole a Atlanta de visitante 2-0, un equipo que le costaba también de visitante. Bueno, bien levantada Alvarado y le ganó a lo que era el puntero. Bueno, nosotros Tristán Suárez nos ganó, que hacía 5 partidos que no ganaba y que también le cuesta de visitante. Bueno, nos ganó un partido que, bueno, fue medio increíble porque en el segundo tiempo le costó muchísimo a ellos. Le quedó muy lejos el arco por la expulsión. Estaban más que nada concentrados en cerrarse atrás, pero bueno, en una contra nos agarraron mal parado y nos terminaron ganando el partido. También hubo alguna que otra victoria resonante, como la de Arsenal ganándole 3-1 a los Andes. Después también, bueno, San Martín le ganó de visitante a Ferro y bueno, lo terminaron echando a Grilac o se fue de común acuerdo. Y también hubo un empate medio inesperado, capaz de Güemes, que también levantó bastante en Paraná contra Patronato. Bueno, sacó un empate importante y todos estos resultados nos permitieron, creo, continuar en zona de reducido hasta el momento. Bueno, además hubo 2 empates y solamente hubo 2 victorias locales. Es bastante poco. Generalmente una zona que los locales se hacen bastante fuerte, a los visitantes le cuesta ganar, pero bueno, esta fecha fue la excepción y como dije, fue la fecha que hubo más victorias visitantes. Bueno, también hay que tener en cuenta, bueno, entre los primeros puestos está muy parejo, del sexto al que sería el 13º en la tabla, hay solamente 3 puntos de diferencia, así que bueno, siempre hay que sumar y mantenerse ahí en los primeros lugares, porque si perdés uno o 2 partidos seguidos, te metes en el lote de abajo, que creo que no le gusta a nadie estar ahí. Así que hay que sumar siempre, más que nada visitante, bueno, y local de hacerse de vuelta fuerte y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Bueno, y como último, los puntos a tener en cuenta, bueno, hay que cambiar la cara del último partido, que creo a nadie le gustó, más que nada ese segundo tiempo fue muy flojo. Mejorar en el juego, más que nada, que bueno, creo que es uno de los puntos que viene estando en deuda. Más que nada los últimos 3 partidos, creo que el equipo estuvo un poco por debajo de lo que venía mostrando en cuanto a nivel. Bueno, tenemos 4 jugadores al límite de amarillas: Jerez Silva, Cuchi, Latancio y Axel Rodríguez. Bueno, después hay que, creo, volver a mantener el arco en cero, que es muy importante. Ya hace varios partidos que nos vienen convirtiendo. Los últimos 5 partidos no pudimos mantener el arco en cero y es importante hacerse fuerte de este sentido. Bueno, ganar de visitante, creo una de las grandes deudas del equipo hasta el momento. En lo que va de la temporada solamente ganamos un partido. Habrá que ir a ganar de visitante y recuperar los puntos perdidos contra Tristán Suárez. Bueno, y vamos a competir con un rival directo. Está abajo de la tabla por ahora solamente por un punto abajo nuestro. Así que va a salir seguramente con todo para intentar meterse nuevamente en lucha por el tema del reducido. Bueno, hasta acá el video. Y bueno, espero que les haya gustado. Como siempre, espero sus comentarios, sus reacciones. Y bueno, esperemos que sea una victoria de Almagro, más que nada teniendo en cuenta el tema del historial del árbitro. Esperemos que siga jugando a favor, más que nada en condición de visitante. Bueno, traer los 3 puntos de Salta, que va a ser, creo yo, muy importante para mantenerse de nuevo ahí en el lote de arriba.